profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Muy bien, ¿se escucha y se ve bien? Sí, profe. Muy bien. Vamos a continuar con el cálculo de extintores portátiles, por el método de carga de fuego. Esperemos en la tarde de hoy, noche de hoy, terminar con este tema. La clase pasada vimos cómo se determinaba la capacidad que tiene un extintor de apagar un incendio. Y vimos un poco la denominación de los extintores, un número seguido de una letra, el número representaba o representa el potencial de extinción o la capacidad extintora de ese extintor, y la letra el número, el tipo de fuego para esa unidad de extintor. Y vimos también los tres métodos de ensayos que se usan para determinar el potencial de extinción A que tiene un matafuego, el potencial de extinción B que tiene un matafuego y el ensayo para determinar si es clase C o no. Hasta ahí habíamos llegado. ¿Alguna duda con lo que vimos la clase pasada? Que lo resumí en estas palabras. Muy bien, supongo que no tienen ninguna duda. Bien, vamos entonces a empezar en forma de lleno al cálculo de extintores por el método de carga de fuego. Hay otros métodos de cálculos, por normas IRAN, por el método de NFPA y por el método Purtot, etc. Pero vamos a centrarnos en el método de carga de fuego, que es el método que establece el decreto 351 del año 79. Por eso lo vemos. Vamos a verlo de manera resumida. Esto nos llevaría un par de clases más para verlo en forma detallada, pero para un primer año, verlo en forma resumida está bastante bien. Los pasos que tenemos que dar para calcular los extintores son los siguientes que voy a explicar ahora, que voy a presentar ahora en pantalla. El primer paso es la sectorización de la propiedad, del predio, de la planta, de la fábrica, del edificio. El cálculo se hace por sector. Segundo, tenemos que hacer un relevamiento de todos los combustibles que están dentro de cada uno de los sectores en el cual dividí el predio, o la propiedad, como se correspondería llamarlo, tanto en tipo de combustible como en cantidad. Ya vamos viendo en detalle este tema. Después vamos a calcular la cantidad de calor que generan todos esos combustibles cuando se queman en su totalidad. Es decir, la carga de calor total que tiene cada sector. Después vamos a pasar esa cantidad de calor a un equivalente en kilos en madera, que es lo que se denomina carga de fuego. Después vamos a determinar las unidades extintoras que necesita ese sector. Las unidades extintoras salen en función de la carga de fuego, en función de la cantidad de combustible que tiene el sector. Hay unas tablas en el decreto 351 que nos dicen qué cantidad de unidades extintoras necesita el sector, o cada uno de los sectores que estamos estudiando. Y después, el paso número 6, tenemos que seleccionar extintores que cubran ese potencial de extinción o esas unidades extintoras que necesita cada sector. Entonces, para resumir hasta acá, que ya lo vamos a explicar, no se desesperen. Vamos a determinar en cada sector
qué potencial de extinción necesita. En función esto de la cantidad de combustible que tiene cada sector. Y después vamos a seleccionar 1, 2 o 3 extintores que cubran ese potencial de extinción que resultó necesario para cada sector. Y por último, el paso número 7, vamos a aplicar principios de distribución de extintores, que están incluidos en el decreto 351 del año 79. ¿Alguna duda con esta presentación hasta acá, con estos 7 pasos? Muy bien, supongo que si no dicen nada, estará todo bien. Yo voy explicando y ustedes, cualquier cosa, me detienen. El paso número 1, para poder sectorizar una empresa, necesitamos conseguir un plano en planta, un plano visto de arriba, como sería una explicación simple, aunque con dibujo técnico deberían ya saber qué es un plano en planta. Un plano en planta de la propiedad. Una vez con el plano a la mano, lo mínimo que tenemos que hacer con este plano es verificar en cuanto a las dimensiones que tiene el plano respecto a la propiedad real que estamos chequeando, las actividades que hay dentro del sector, configuración de muebles, equipamiento, etc. Y acá una recomendación para cuando le toque hacer esto en el trabajo real. Especifiquen en qué formato el propietario les tiene que proveer el plano. Porque uno pensaría que todos los planos están digitalizados, que todos los planos los tenemos en formato AutoCAD o similar. Sin embargo, todavía deben persistir muchas propiedades donde los planos todavía siguen solamente en papel. Y vamos a tener que dibujar algunas cuestiones básicas en los planos. Así que, y también existe la cuestión de que muchas presentaciones hoy en día que hacemos ante la autoridad se hacen en forma a distancia, se hacen digitalizadas. Por lo tanto, vamos a necesitar pasar o disponer de estos planos en formato digital. Si el propietario no los tiene, alguien va a tener que redibujar o dibujar o digitalizar esos planos. Así que, punto número 1. Y punto número 2, si el plano no está actualizado, dejen claro en el presupuesto que van a hacer quién se encarga de la actualización. Porque si no, van a tener que hacer un trabajo del cual no lo tuvieron en cuenta y como la mayoría o partimos de la base que no somos especialistas en dibujar en AutoCAD y no tenemos equipamiento para correr un AutoCAD o un programa de dibujo similar, vamos a tener que contratar a alguien que lo sepa hacer. O sea que se nos va a ir el presupuesto de lo que teníamos presupuestado. ¿Se entendió más o menos estas recomendaciones laborales? Sí, pero hay que pedirlo en digital. ¿Y no se puede dibujar a mano? ¿Hay que usar AutoCAD? ¿Y cómo vas a dibujar a mano para presentar un plano a la municipalidad? Ah, claro, no, yo creí que era para arreglar asuntos internos. Si vas a hacer un trabajo práctico, a lo mejor yo te digo, sí, está bien, hacer un croquis. Pero si vas a presentar un plano a la municipalidad, a la provincia, a la superintendencia, a la compañía de seguro, o a quien sea, necesitas disponer de los planos digitalizados. No solamente digitalizados, sino actualizados. ¿Se entiende esto, no? Porque después alguien tiene que dibujarlo, alguien tiene que actualizarlo y no lo consideramos en el presupuesto. De pequeñas recomendaciones de la vida laboral cotidiana, para que no metan la pata y no aprendan a los tropiezos. ¿Dudas con este primer tema? Muy bien. Entonces, la sectorización. No voy a explicar criterios de sectorización porque nos llevaría mucho tiempo, cuáles son los principios para sectorizar, pero hay que dividir la planta, la propiedad en sectores, en oficinas, en piso, de acuerdo al criterio. Tienen para leerlo en el material de lectura también eso, para que quiere profundizar. El paso, una vez que tenemos sectorizado la propiedad, hay que hacer el relevamiento de todos los materiales combustibles que están dentro de cada uno de los sectores. Este es un trabajo que requiere ir a la propiedad,
al menos un par de veces. Así que vamos a detenernos un poquito en este tema. Primero, tipos de combustibles. El que están viendo en pantalla, que es la forma de hacer un relevamiento de combustibles, yo entro a una oficina y me encuentro con madera, por ejemplo el escritorio, con papel, el archivo, con PVC, parte de la computadora, la silla con goma, con algodón, con cuero, con cartón, con nylon, con plásticos. Y este es mi relevamiento. ¿Está bien? Sí, está bien. Esto es lo que yo encontré, lo que ustedes están viendo en su habitación, lo que están viendo en la cocina. Si ustedes pegan un vistazo al lugar donde están, se van a encontrar con los combustibles que tienen en ese lugar. ¿Se entendió? Sí, profe. Correcto. Ahora, si yo les dijera, este es el listado de combustible que hay en mi habitación, ¿ustedes podrían chequearlo? Teníamos que ir. Sí, tenés que ver. ¿Y de dónde sabe? ¿Y la madera de qué puede ser? Tenés que hacer el relevamiento de vuelta. Claro. Porque la madera puede ser del escritorio, puede ser del otro escritorio que tengo al lado con la impresora, puede ser la mesa de bar, puede ser las alacenas, puede ser la cama o no. Entonces, esta manera de relevar los combustibles no está mal, pero si yo después de un año tengo que ir a verificar este relevamiento, tengo que hacerlo de vuelta porque en ningún lado dice de dónde proviene la madera, de dónde proviene el papel, de dónde proviene el plástico, la goma, el algodón o el cuero. No sé si me estoy explicando con esta situación, porque yo voy a hacer un informe y a lo mejor dentro de 1 o 2 años voy a tener que salir a verificar si todavía este informe está actualizado. No hay algo que haya cambiado en ese ambiente que modifique o altere la cantidad de extintores. Si ahora ustedes miran en pantalla y ven la opción B, ¿qué están viendo ahí? Díganme qué están viendo. Sí, el detalle de la madera. ¿Pero qué es ese sector? Una pieza. Una pieza, mirá qué fácil. Y a lo mejor es la misma pieza que del ejemplo A. Entonces, fíjate, yo tengo la cama y de ese elemento relevé todos los combustibles que hay sobre la cama, menos la mujer, menos el viejo. El viejo y la vieja no lo contamos como combustible. ¿Eh? La madera, el colchón, la sábana, la frazada, la almohada, las mesitas de luz si son de madera, el velador si es de madera, los zapatos, los papeles, el ropero de madera, la ropa de algodón, de nylon, de cuero, las cortinas, el empapelado, la alfombra, los libros, la revista. Mirá, ya con esta descripción te diste cuenta cómo está conformada la habitación del ejemplo. Y es el mismo ejemplo que el A. Lo que pasa en A, vos la madera no sabe de dónde viene. En el caso B, la madera sabe que viene de la cama, de la mesita de luz y del ropero. Ir a verificar la habitación cuando yo lo tengo desarrollado el relevamiento como en B, ¿es fácil o es difícil? Más fácil. Más fácil. Porque yo voy que tengo que encontrarme con una cama de madera. Si la cama de madera no está porque cambié una de hierro, entonces tacho cama de madera. Si saqué la alfombra y saqué el empapelado, lo que tengo que hacer es tachar esa línea y la revisión es mucho más sencilla. Es mucho más difícil que el que esté haciendo el trabajo me mienta si yo le obligo a hacer un relevamiento conforme al método B. Si yo quiero mentir en un relevamiento, hago conforme al método A. Depende de que el lado del mostrador estén trabajando,
A ver, a mí me gusta hacerlo siempre de la manera B, porque es una manera más profesional, más detallada, más prolija. Pero de las dos maneras está bien. Comprendido, porque lo que tengo que hacer es un relevamiento de combustibles, nada más. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien. Entonces ya entramos a la habitación, a cada uno de los sectores, y hemos relevado, detectado todos los combustibles que hay. De por sí ya empiezo a aclarar que tengo que separar, por un lado, los combustibles A de los combustibles B, porque necesito determinar el potencial, las unidades extintoras A que necesita cada sector y las unidades extintoras B que necesita cada sector. No voy a mezclar A y B en el mismo relevamiento. ¿Me están siguiendo con esto? Claro, sí, claro. Sí, profe. Combustibles A en una planilla, combustibles B en otra planilla aparte. Porque necesito, repito, determinar las unidades extintora A que necesita el sector y las unidades extintora B para después poder seleccionar un extintor que cubra la necesidad A y la necesidad B por otro lado. El paso siguiente, una vez que hice todo el relevamiento de los combustibles, es un trabajo bastante tedioso que no lo voy a explicar, ¿eh? Porque no me dan los tiempos este año, que es determinar la cantidad de cada combustible. Tengo que saber cuánto pesa la cama de madera, el colchón, la sábana, la frazada, la mesita de luz, el velador, el sillón que está en la pieza, el empapelado, la alfombra, las cortinas. Tengo que determinar la cantidad de combustible que hay de cada uno de ellos. En kilos. ¿Eh? Siempre tengan en cuenta, y esto seguramente en física ya lo vieron, que hay que ser coherente con las unidades. ¿Mm? Que si no se le puede errar. Pero, profe, ¿cómo sabe cuánto kilo tiene cada cosa? No lo vamos a ver este año porque nos llevaría parte de la clase y no tengo clases disponibles todavía. Ya estamos terminando, nos quedan poquísimas clases. Pero bueno, hay maneras indirectas. Una manera sería pesarlo. Lo que pasa, no puedo pesar todo. Hay que utilizar métodos indirectos. A través de la densidad volumétrica o de la densidad superficial de los materiales. Siempre considero la máxima cantidad que puede haber de combustible. Por ejemplo, tengo una biblioteca, tengo un ropero. Yo voy a considerar, por más que el ropero tenga la mitad ocupado de ropa y la otra mitad vacío, al ropero voy a tomar la peor condición, que es que el ropero esté lleno de ropa, que la biblioteca esté llena de libros y papeles, porque voy a calcular extintores para la peor condición de almacenamiento que tiene cada sector. No con la cantidad real que me encontré el día que hice el relevamiento. ¿Me explico con esto? Sí, porque digamos puede llegar a cambiar, a llenarse. Exactamente, en el ropero, más ropa de la que entra no va a entrar, así que vos tomás el volumen total de ropa. Siempre estamos hablando en kilo. Y lo que es líquido, en el caso de los B, necesitamos pasar de litros a kilogramos, usando la densidad del producto. Este año no lo vamos a ver, vamos a ver el método lo más resumido posible. Cualquier cosa, otro año hacemos una explicación más en detalle. ¿Hasta acá me están siguiendo? Por lo tanto, dividí la propiedad en sectores, hago un relevamiento de todos los combustibles y determino o calculo la cantidad de cada combustible que hay en cada uno de los sectores, separado los A de los B. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Una vez que tengo esta información, vamos al paso número 3, que es calcular la cantidad de calor que generan esos combustibles. ¿Cuándo se queman en su totalidad?
Es decir, yo parto de una hipótesis que todos los combustibles que están en la habitación, vamos a usar el ejemplo de la habitación, que es el que llevo para explicar el tema, se van a quemar en su totalidad. Y por lo tanto necesito determinar cuánto calor liberan todos esos combustibles cuando se quemaron todos esos combustibles en su totalidad. ¿Se entendió la hipótesis? Sí, profe. Muy bien. Claro. Pero para poder calcular la cantidad de calor que emite cada combustible cuando se quema, tenemos que entender algo previo, que yo parto de la base que no lo conocen, por eso lo voy a explicar, que se denomina el poder calorífico de los combustibles. ¿Qué es el poder calorífico? Que no es lo mismo que el calor específico, que es la capacidad de absorber calor que tiene el agua, por ejemplo. No confundamos calor específico que vimos cuando expliqué agua, por ejemplo, que es la capacidad de calor, que la capacidad de absorber calor que tiene un cuerpo. De lo que es el poder calorífico, que es la cantidad de calor que emite un cuerpo cuando se quema. ¿Se entendió la diferencia? Por lo menos elemental. Sí, profe. Sí, sí. Poder calorífico tienen solamente los combustibles que se queman. El agua no tiene poder calorífico porque no es un combustible. El poder calorífico, que está dado en unidades de calor por kilo, megacaloría es la unidad que por lo general usamos en los informes, se puede usar megajoule también, no hay problema. La caloría y el joule son unidades térmicas, unidades de cantidad de calor, como el kilogramo es una unidad de peso, el joule o la caloría son las unidades de calor. O las frigorías, estamos hablando de equipos de frío. Por lo tanto, el poder calorífico es la cantidad de calor que entrega la unidad de masa de un combustible cuando se quema íntegramente. El poder calorífico de la madera es 4,4 megacalorías por cada kilo. Significa que cada kilo de madera, cuando se queme en su totalidad, emite 4,4 megacalorías. ¿Se entendió, aunque sea en forma simple, qué es el poder calorífico? Es la cantidad de calorías que quema por kilo. ¿Cómo? ¿Cómo es la cantidad de calorías que quema por kilo? Es la cantidad de calor que genera la unidad de cada combustible cuando se quema en su totalidad. O sea, esa madera de cama hace 4,4. La madera tiene un poder calorífico de 4,4 megacalorías por cada kilo de madera. Ajá, y tiene 50. O sea No, olvídate centrate en la columna que está recuadrada en color rojo. El resto olvídate, por eso la recuadro, para que la mirada no vaya a otro lado. Y no se pierdan. El poder calorífico es la cantidad máxima de calor que entrega, que emite la unidad de masa de un material sólido como la madera, de un material líquido como la nafta o de un gas como el gas natural cuando se quema íntegramente. La unidad, o sea, 1 kilo, 1 litro, etc. ¿Dudas con esto? El poder calorífico es una propiedad de cada combustible. ¿Comprendido? Sí, profesor. Muy bien, gracias por la devolución. Ahora, la pregunta, ¿de dónde sacamos el dato del poder calorífico? Si ustedes tienen el apunte, el material de estudio en la mano, en la parte de atrás, en el anexo número 5 del material de estudio, va a aparecer una tablita resumida con poderes caloríficos de distintos materiales, que sirve para un trabajo práctico y para el trabajo en la realidad, pero no tiene todos los materiales. Hoy, al disponer de un sistema de páginas web,
de información en línea, encontrar los poderes caloríficos se transforma en algo mucho más sencillo. También hay páginas web dedicadas, esta es muy buena, y tiene una recopilación de una cantidad interesante de poderes caloríficos, están seleccionados por abecedario, tanto está en el megajoule por kilo como el megacalorías por kilo. Otra alternativa es solicitarle al fabricante, yo me encuentro con un aceite que la verdad no sabría decir qué tipo de aceite es, entonces, ¿dónde puedo conseguir el dato? En la ficha de seguridad o la ficha técnica del producto. Todo producto debe venir con una ficha de seguridad o una ficha técnica, y ahí debería figurar el dato del poder calorífico. Claro, profe, ¿y qué sería una megacaloría? O una 1.000.000 de calorías. Mega, 1.000.000. Ah, 1.000.000 de joules, por ejemplo. 1.000.000 de joule, 1.000.000 de calorías. No. 1.000.000 de bytes. 1.000.000 de dólares. 1.000.000 de algo. Mega es 1.000.000. Kilo es 1.000. Kilómetro, 1.000 metros. Kilogramo, 1.000 gramos. Pero bueno, eso ya corresponde a física. Yo lo explico, no tengo problema, pero no puedo enseñarles a vivir, como yo siempre los reto a veces en clase. Hay ciertos conocimientos mínimos que tienen que tener. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Hay cosas que si no las saben hacer estamos al horno. Están, mejor dicho. Entonces, si yo tengo un producto que no encuentro en el apunte que ustedes tienen para estudiar, en alguna página web, indago en la web, en Google, y no me tira ninguna información, entonces le digo al fabricante del producto, lo contacto a través del teléfono del vendedor y digo, envíame la ficha de seguridad. Por ejemplo, tengo en el depósito thinner para pintura, diluyente de pintura. Entonces, yo saqué de la página web de Dixilina la ficha de seguridad de este diluyente. Diluyente para esmalte epoxi, que es el que está en el almacén que me acabo de encontrar cuando estoy haciendo el relevamiento. Lo más común que le vaya a pasar, la ficha técnica es la hoja donde están especificadas todas las características físico-químicas del producto. Lo más común que les vaya a pasar es que el dato del poder calorífico no esté dentro de los datos que informa el fabricante del producto. Ustedes están viendo las propiedades específicas y las propiedades del material y hay montones de datos, pero no van a encontrar, y esto lo pueden chequear ustedes con cualquier material que vayan a buscar en internet, es muy raro que el dato del poder calorífico esté como información. Ahora, fíjense lo que está recuadrado. En una ficha, como sucede en un medicamento o cualquier componente que compramos, cualquier producto químico que compramos, nos aparece en la etiqueta, que sería parte de la ficha de seguridad, la composición como figura en este recuadro, que nos dice cómo está compuesto esta dixilina, este diluyente para esmalte epoxi. Solvente 40-100, 2-guanol PM, SAI, butilglicol, acetato de etiluretano, acetona técnica y CARD, que no sé, no tengo la menor idea de qué significa. Esos son los componentes que tiene este diluyente. En el mejor de los casos, se van a encontrar con los componentes y el porcentaje que interviene en la formulación, como aparecen los remedios. ¿Alguna vez leyeron el prospecto de algún remedio? Sí. Dice los componentes y el porcentaje de cada elemento en la fórmula.
En el peor de los casos, como nos provee esta empresa, aparecen los componentes sin definir el porcentaje. ¿Qué puedo hacer en este caso? Puedo indagar, tengo la composición del producto, pero no los porcentajes. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer en este caso? Indagar cuáles de todos estos 7 componentes es el que tiene el mayor poder calorífico, es decir, aquel que a quemar emite mayor cantidad de calor por unidad de kilos, y considero que todo el diluyente está compuesto por ese elemento. Entonces, hago una aproximación por exceso. ¿Me estoy explicando con esto? Sí, profe. Supongamos que yo, de estos 7 productos que tiene, de estos 7 componentes que tiene el diluyente, encuentro que el butilglicol es el que tiene mayor poder calorífico de todos. Entonces, ¿qué voy a considerar? Que todos los kilos de diluyente están compuestos por butilglicol. Entonces, con eso ya hago una aproximación siempre por exceso, nunca por defecto, siempre por exceso. De última me va a dar un poquito más de tintores que la realidad. Es mejor que me sobre matafuego y no que me esté faltando. ¿Me expliqué con esto? Sí, profe. Muy bien. Pero Otra manera... Sí, dale. como no tiene poder calorífico, ¿cómo se ve esa ficha? No, la ficha no tiene poder calorífico. Pero yo sé los componentes. Claro, ¿y con eso qué hace? Con eso voy e investigo el poder calorífico de cada componente. Ah, Porque acá en esta ficha técnica no me aparece. y con eso toma referencia al que tiene mayor poder calorífico, es el que más... Claro. Considero que todo el diluyente está compuesto por aquel producto que tiene mayor poder calorífico. Ajá. Otra manera, que no es recomendada, pero la podemos usar, es considerar el poder calorífico de un producto similar. Digo, bueno, a ver, encontré en internet, encontré en otra ficha de otro diluyente el poder calorífico de un diluyente de pintura. Y el que estamos en el depósito, un diluyente de pintura. ¿Qué hago? Bueno, digo, el diluyente de pintura, voy a tomar el poder calorífico de este otro que es similar. Y listo. Estoy redondeando. De última pongo un puntito más de valor por si las moscas es un poquito diferente. Ante no tener información, la información de algo parecido, de algo similar, es una ayuda. Y en el mejor de los casos, acá tengo preparado para una cortina, para una ropa, por ejemplo, yo tengo la composición del producto y tengo los porcentajes. Me encontré con esta cortina que tiene una composición de acuerdo a su etiqueta, que dice 70% de algodón, 30% de poliamida. Entonces, ¿qué hago? Hago de cuenta que tengo 2 materiales combustibles. El 70% de esa cortina va a ser de algodón y el 30% va a ser de poliamida. Tengo los datos de los 2 elementos por separado y hago de cuenta que tengo 2 cortinas. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo mismo podría haber hecho con el diluyente para pintura epoxi si hubiese tenido la composición y los porcentajes de cada componente. Pero como no lo tengo, tuve que aproximar. ¿Dudas con esto hasta acá? No, profe. Muy bien. Entonces, una vez que obtuvimos y aproximamos el valor del poder calorífico de cada combustible que relevamos de cada sector de la propiedad, vamos a calcular el calor que generan todos esos combustibles cuando se queman en su totalidad. Entonces, ¿qué hago? Vamos a repasar la planilla que estamos llevando. Hicimos el relevamiento de combustible.
Cama, mesita de luz, ropero, cortina, papel, alfombras, libros, ya hice relevamiento. Determiné la cantidad de cada combustible que hay en la habitación. Determiné a través de tabla, a través de aproximaciones, el valor del poder calorífico de cada elemento combustible que está en la habitación. Y ahora la cuenta es bastante sencilla. Multiplico la cantidad de kilos por el poder calorífico. 10 kilos de algodón, del colchón, bastante livianito el colchón, por cierto, por 4 megacalorías por kilo, que es el poder calorífico del algodón, significa que ese colchón de algodón, cuando se queme en su totalidad, va a generar 40 megacalorías de calor. ¿Se entendió? Claro. Sí, profe. Y así hago con cada uno de los combustibles. Multiplico 20 por 4,4, 1 por 4,4, 3 por 5, 100 por 5, 500 por 4, y me va a dar el calor que emite cada combustible cuando se queme en su totalidad. Sumo todo y llego a la conclusión de que en esa habitación, en mi habitación del ejemplo, cuando todos los combustibles se queman en su totalidad, va a generar una cantidad de calor de 3.933 megacalorías. ¿Dudas con esto? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a repasar los pasos. Dividimos la propiedad en sectores, hacemos el relevamiento de combustibles, determinamos la cantidad de combustibles, voy a determinar e intentar encontrar el poder calorífico de cada combustible y voy a calcular la cantidad de calor que van a emitir todos esos combustibles cuando se queman en su totalidad. Todo esto por cada sector en que dividí la propiedad de la cual estoy calculando extintores portátiles. ¿Se entendió el paso 1, 2 y 3? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a pasar toda esa cantidad de calor a kilos de madera, que es el paso número 4. Y vamos a entrar ya también a cuestiones legales. Definición de carga de fuego. Decreto 351 del año 79, punto 1.2 del anexo 7. ¿Qué es la carga de fuego? Peso en madera por unidad de superficie capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Es decir, voy a calcular una cantidad de madera que cuando se queme va a generar la misma cantidad de calor que todos los combustibles almacenados en el sector. ¿Se entendió qué es el poder calorífico y la carga de fuego? Perdón. ¿Sería como igualarlo en el peso de madera? Exactamente. Si yo quemo todos los combustibles me da 3.900 megacalorías. Si yo quemo el equivalente en madera me va a dar 3.900 calorías. De 3.900 megacalorías. ¿Y por qué eso? Porque hay que tener paciencia, porque el método es así. Paciencia, ya vamos a seguir avanzando. Yo lo que necesito ahora es que comprendan qué es la carga de fuego. Es el equivalente en madera que al quemarse, al combustionarse, va a generar la misma cantidad de calor que todos los materiales contenidos en el sector que estamos considerando. Desde el punto de vista calórico, da lo mismo quemar ese equivalente de madera a quemar todos los combustibles que están en la habitación. ¿Dudas? Se usa una madera patrón
que tiene un poder calorífico de 18,41 megajoule por cada kilo. Esa es la madera de referencia que usa el decreto 351. Es decir, vamos a calcular cuánta madera necesitamos quemar para igualar la cantidad de calor que van a generar todos esos combustibles. Con una madera determinada que tiene un poder calorífico de 18,41 megajoule por kilo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien. Ahora, resulta que la carga de calor la calculé en megacaloría. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para poder calcular la carga de fuego? Igualarlo en peso madera. No, antes. Yo necesito el patrón de madera que voy a usar es una madera que tiene un poder calorífico de 18,41 megajoule por kilo. Y yo calculé que mi habitación genera una cantidad de calor de 3.933 megacalorías. ¿Qué tengo que Lo hacer? paso, profe. ¿Cómo? Lo tengo que pasar. ¿Pasar Lo qué? tengo que pasar. ¿De De qué? megajoule de megacaloría a megajoule. Muy bien, muy bien. Tengo que pasar de megacaloría a megajoule para poder hacer la comparación. ¿Eh? La equivalencia es una caloría igual a 4,1855 joule. O una kilocaloría igual a 4,1855 megajoule. O una megacaloría igual a 4,1855 megajoule. La equivalencia entre la caloría y el joule es 4,1855. 4 veces más en unidades. Es como la equivalencia entre centímetro y pulgada, entre kilo y gramo, entre kilo y libra. Un mega son 1000 kilos. Un mega es 1.000.000 de algo, 1.000.000 de calorías. Un kilo es 1000 de algo. ¿Mm? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Por lo tanto, tengo que trasladar las unidades, ¿eh? Tengo que calcular cuántos megajoules son 3.932. Vení. Ay, este hincha pelota que empieza a joder a esta hora. Bien. Entonces tengo que hacer el pasaje de unidades de megacaloría a megajoule. Y para esto, la regla de 3 simple es fabulosa. Entonces empiezo diciendo, una megacaloría igual a 4,1855 megajoule. Hasta acá estamos bien. Claro, y después casi sí. 3.932 megacalorías es X megajoule. A ver, no es vergonzoso hacer una regla de 3 simple. Vergüenza es robar, vergüenza es que te metan 4 goles y abandones. Eso es vergüenza. Hacer una regla de 3 simple no es vergüenza, porque después no sabes si multiplica, si divide, qué multiplica, y hacen unos líos tremendos. Regla de 3 simple y se acabó la situación, el problema. Entonces, multiplico las diagonales y divido por el opuesto superior. 3.936,32,6 megacalorías por 4,1855 megajoule. Dividido una megacaloría. Multiplico los opuestos, las diagonales y divido por el opuesto superior. Megacaloría
con megacalorías se va y me da 16.460 megajoule. 4 por 4, 16, o sea que la cuenta está bastante bien hecha. ¿Se entendió el cambio de unidades? Esto deberían haberlo visto en física, ¿eh? Y en la secundaria ni hablar. ¿Dudas con este pasaje de unidades? No. Si no, entran a la Seguro, ¿eh? calculadora de Google y les hace el cambio en forma automática. ¿Eh? Vieron que tiene calculadoras para cambio de unidades. Y si no, el celular, vienen aplicaciones para hacer cambio de unidades. Pero es más fácil entender qué estamos haciendo y hacerlo a mano, porque por ahí la pifiaste en la calculadora y te dieron valores desorbitantes y no sabés dónde tenés el error. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a calcular la carga de fuego para esta habitación que tiene 16.000 megajoule de calor, considerando una madera que tiene un poder calorífico inferior de 18,41 megajoule por kilo. Y de vuelta vamos a aplicar la regla de 3 simple. Y para eso es importante aprender a leer este dato. Este dato que nos dice que cada kilo de madera, cuando se quema, va a emitir 18,41 megajoule. Es como la velocidad de un auto, 150 kilómetros por hora. Significa que si mantenés esa velocidad clavada en 150 kilómetros, en una hora vas a recorrer 150 kilómetros. Esto es lo mismo. Cada kilo de madera, de esta madera patrón que estamos usando como referencia, va a generar 18,41 megajoule. ¿Se entendió la unidad? ¿Qué nos dice la unidad? Sí, profe. Sí, sí. Por lo tanto, aplicamos regla de 3 simple. Si 18,41 megajoule lo genera un kilo de madera, lo podemos al revés, a mí me gusta hacerlo para este lado, de izquierda a derecha. 16.460 megajoule lo va a generar X kilo de madera. Multiplico las diagonales, divido por el opuesto superior. 16.459,9 megajoule por un kilo de madera dividido de 18,41. Para todo tipo de madera, ¿sí esto? ¿Cómo para todo tipo de madera? O es una madera de referencia eso. Esa es la madera de referencia con que se calcula la carga de fuego. Ah, ok. Es el patrón de madera que usás. Cualquiera sea el combustible que esté en la habitación, lo trasladás a kilos de madera usando este patrón de madera. No cualquier madera, este patrón de madera. Entonces, si divido 16.500 dividido 18,41, me da que el equivalente en madera son 894 kilogramos. Es decir, que si yo quemo 894 kilos de madera de esta madera patrón, va a generar la misma cantidad de calor que todos los combustibles que están dentro de esa habitación. ¿Se entendió? Sí, profe. Repito, si yo quemo 894 kilos de madera, 894 kilos de madera de este patrón de madera, de este tipo de madera, va a generar la misma cantidad de calor que todos los combustibles que encontré dentro de la habitación. Claro. Hicimos una equivalencia en madera. Pero nos falta algo, porque la definición de carga de fuego dice peso en madera por unidad de superficie. Por lo tanto, hay que dividir
la cantidad de madera que encontramos por la superficie del sector. Pero hay una definición para superficie de piso, que es la definición 1.12 del anexo 7. Y la definición que usa de piso es área total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores, menos las superficies ocupadas por los medios de escape, o sea, por el medio de evacuación y locales sanitarios. Vamos a un ejemplo. Este es el sector que le voy a calcular matafuegos. Una planta que puede ser un taller, un galpón, un depósito, que tiene A de ancho por B de largo, y tiene un medio de escape y tiene un baño. La superficie de piso es el total comprendido dentro de las paredes interiores. O sea, sin contar el espesor del muro. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, la superficie va a ser A por B. No importa lo que hay adentro. Se toma superficie total. No importa si es un depósito, si está vacío o si hay maquinaria, si hay estantería. Se toma superficie total comprendido dentro de las paredes, de los muros, sin contar el espesor del muro. Eso quiere decir. Y se le descuentan solamente dos tipos de superficies. El medio de escape, que habitualmente nadie hace este descuento. ¿Por qué se descuenta el medio de escape? Porque el medio de escape no puede haber combustibles. Es un área libre para evacuación. Y lo que son los servicios sanitarios. Porque el servicio sanitario no es un área de uso, no es un área de uso permanente. Tampoco puede haber combustibles dentro del baño, más allá de los propios que puede tener un baño. Papel higiénico y toalla de mano. ¿Se entiende lo que es la superficie de piso que consideramos en el cálculo? Sí, profe. Sí. Muy bien. En el ejemplo que estamos trayendo desde que empezamos la explicación, la habitación es de 4 metros por 5 metros, es decir, 20 metros cuadrados. No tiene baño adentro y el medio de escape no lo vamos a considerar, no se lo vamos a descontar. Por lo tanto, esta habitación tiene 20 metros cuadrados de superficie. Vamos a hacer la cuenta, vamos a dividir 894 kilos de madera que nos dio recién, dividido 20 metros cuadrados. Y nos da un valor de 45 kilos de madera por cada metro cuadrado. Si nos ponemos a pensar qué significa esto, es bastante simple de entender, porque esto nos está diciendo que hay un equivalente a madera. Si yo distribuyo toda la madera en el piso de la habitación, en cada metro cuadrado de piso va a haber 45 kilos de madera equivalente. Si alguien conoce lo que pesa el volumen de 45 kilos de madera, se va a dar una idea del volumen de combustible que hay dentro de la habitación. ¿Se entendió hasta acá más o menos? ¿Están siguiendo la metodología? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a repasar los pasos que seguimos hasta ahora. Conseguimos un plano de la propiedad y sectorizamos toda la propiedad en sectores, porque el cálculo se hace por sector. Vamos a hacer un relevamiento de todos los combustibles que hay dentro de de cada sector, tanto sea en tipo de combustibles como en cantidad, teniendo en cuenta que tengo que separar los combustibles A por un lado y los combustibles B por el otro lado, en dos planillas aparte. Después vamos a calcular la cantidad de calor generado por todos esos combustibles cuando se queman en su totalidad, previamente habiendo determinado el poder calorífico de cada uno de esos combustibles. Después, previo a cambiar, a hacer un pasaje de unidades de megacaloría a megajoule, vamos a hacer el cálculo de carga de fuego.
Es decir, vamos a calcular la cantidad de kilos de madera que equivalen a la cantidad de calor que van a emitir todos esos combustibles cuando se queman en su totalidad. Es el resumen del paso 1, 2, 3 y 4. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. No, profe. Ahora, vamos a ir al paso número 5 y vamos a ver cómo calculamos las unidades extintoras que necesita cada sector. Pero previamente vamos a repasar, creo que no lo hemos visto esto, los tipos de riesgo que hay en incendio. Cuando en incendio hablamos de riesgo, no hablamos de probabilidad, como estuvimos viendo en higiene y seguridad. Hablamos de tipos de combustibles. El riesgo número 1 es riesgos tipo materiales explosivos. Riesgo número 2, materiales inflamables. Riesgo número 3, materiales muy combustibles. Riesgo número 4, materiales combustibles. Riesgo 5, materiales poco combustibles. Riesgo 6, materiales incombustibles. Y riesgo 7, materiales del tipo refractarios. Repito, cuando hablamos de riesgo en incendio específicamente relacionado a nuestra legislación, estamos hablando de tipos de combustible, siendo el de mayor riesgo el explosivo, y a medida que aumenta el número, disminuye el riesgo de incendio de ese combustible. ¿Se entendió esto? Una pregunta, profe. Sí. ¿Con refractario a qué se refiere? Sí. Ahora vamos a ver las definiciones. Ah, bueno, disculpe. No, está bien el problema. ¿Qué es cada uno de estos materiales? Está en el decreto 351, anexo 7, inciso 1.5, punto 1.5 del anexo 7. Y ahí están definidos cada uno de estos materiales. El riesgo 1 explosivo, ustedes están viendo la definición. Ya el tema que viene explosión, así que se va a entender un poquito más el tema explosivos. El riesgo 2 está dividido en dos categorías. Inflamables de primera categoría son aquellos líquidos o gases que tienen un punto de inflamación momentáneo, lo que nosotros vimos como temperatura de ignición, inferior a 40 grados centígrados. Por ejemplo, alcohol, nafta, acetona, etc. Y los inflamables de segunda categoría, si ustedes van a comprar y van a ver el supermercado donde están los inflamables, van a ver en las etiquetas que dice inflamable de primera categoría, inflamable de segunda categoría. Los inflamables de segunda categoría son líquidos o gases que tienen un punto de ignición mayor a 40 grados centígrados e inferior a 120 grados centígrados. Por ejemplo, el queroseno. Por ejemplo, el gasoil. Si mal no recuerdo, el gasoil también es de segunda categoría. Si yo tengo un combustible líquido como un aceite, que el aceite tiene una temperatura de ignición por encima de los 300 grados centígrados, no es un inflamable, es un líquido muy combustible. ¿Me explico? Sí, profe. Claro, encima, ¿de cuánto? ¿300 grados? El aceite comestible tiene una temperatura de ignición que, si mal no recuerdo, está en 350 grados centígrados. Ajá. O sea, está por encima, ¿para dónde estoy con el puntero? Acá. Está por encima de 120 grados centígrados. No importa si es líquido, si tiene una temperatura mayor a 120 grados centígrados, 121 grados centígrados en adelante, no es inflamable. Es un líquido muy combustible, que es distinto. Y después tenemos el riesgo 3 y riesgo 4,
que fíjense, no dice materias sólidas, dice materias. Los muy combustibles también pueden ser líquidos, por ejemplo, grasas, hidrocarburos pesados, como el fueloil, ¿Mm? Como el gasoil, no, el gasoil no, como el aceite. ¿Mm? Y después tenemos el riesgo 5, poco combustible. El 6, incombustible. Y alguien preguntó refractarios, son materias que al ser sometidas a altas temperaturas no presentan ninguna característica fisicoquímica, que no se altera ninguna característica fisicoquímica. No es un ladrillo común y corriente. Soportan hasta más de 1500 grados centígrados sin alterar sus características fisicoquímicas. Por lo tanto, no combustionan tampoco los refractarios. Son los que habitualmente se usan para una parrilla, para hacer el piso o la pared de una parrilla, para que no transmita el calor hacia adentro de la habitación o del ambiente donde está apoyada la pared de la parrilla. ¿Se entendieron los 7 tipos de riesgo que hay en incendios que están definidos en nuestro decreto 351? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo calculo las unidades extintoras que necesita cada sector de incendio. Y para eso, el inciso número 4 del anexo 7, específicamente el punto 4.1, me determina las unidades extintoras que va a necesitar la habitación para los combustibles clase A. Entramos. Ahora vamos a ver el ejemplo. La tabla 1 es para combustibles clase A, para fuegos clase A. Fíjense que la tabla no tiene explosivos porque los matafuegos no sirven para materiales explosivos. No tiene inflamable porque los inflamables, ¿qué categoría son? 2. ¿Qué son? ¿A o B? ¿Ve? Ah, pregunta o respuesta. Bien. Las 2. Ah. Acostúmbrense a cuando responden, no pregunten. Si responden, respondan con seguridad. Le erraste, pero con seguridad. Cuando respondés preguntando, transmitís dudas. Estás como diciendo, ¿es esto? Si supone que tenés que saber. ¿Cómo vas a preguntar cuando respondés? Lo que podés hacer para ser hábil, pedí una aclaración de la pregunta, pero no respondas como pregunta. ¿Comprendido esto? Porque después yo lo reto en el final. Le digo, ¿me preguntás o me respondés? En la tabla número 1, el riesgo 2 no existe porque los fuegos de inflamables son clase B, no son clase A. Y la tabla número 2 es para fuegos clase B. Fíjense el detalle. Riesgo 1, como ya dije, no, para explosivos no se usa matafuego. El riesgo 4 y el riesgo 5 no son líquidos. Pero fíjense el detalle. El clase B puede ser inflamable o un líquido muy combustible. Por eso aparece el riesgo 3 en la tabla 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esto vamos a pasarlo. Vamos a calcular entonces para esta habitación que venimos usando de ejemplo, cuántas unidades extintoras A necesitamos en la habitación.
¿eh? La tabla no nos dice la cantidad de matafuegos, nos dice las unidades extintoras que necesitamos cubrir con el matafuegos que vamos a seleccionar. ¿Se entiende? Sí, profe. Por lo tanto, entramos con el riesgo de la habitación. El riesgo de la habitación tiene madera, tiene algodón, tiene papel, tiene plástico, o sea que estamos hablando de un riesgo 3. Siempre tomo el riesgo mayor presente. En este caso, más allá de que hay algunos combustibles riesgo 4, voy a entrar en la tabla por el riesgo número 3, que es el de muy combustible. Me voy a parar en la fila de 45 kilogramos, 31 a 60, y me va a decir esta tabla que en la habitación que estamos trayendo como ejemplo, necesito colocar extintores que en su totalidad sumen 3 unidades extintora A. No me dice que necesito 3 extintores clase A. Me dice que necesito colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 extintores, lo que yo considere que en su totalidad sumen 3 unidades extintora A. ¿Se entendió? ¿Qué serían esas unidades? Lo que vimos la clase pasada al principio. El potencial de extinción que tiene cada matafuego. O sea, tendría que ser como tres potencias de un matafuego. Ahora lo vamos a terminar de ver. Ahora en el paso siguiente lo vemos. Pero entonces, yo repito nuevamente para que no se confundan. La tabla, tanto sea la 1 o la 2, no me dice la cantidad de extintores. Me dice el potencial de extinción que necesita la habitación. O las unidades extintoras, que es lo mismo. No me dice que necesito 3 matafuegos clase A. Entonces, el paso número 6 es seleccionar extintores que cubran ese potencial de extinción. Es una habitación donde cuando hicimos el relevamiento no nos encontramos combustibles clase B. Por lo tanto, las unidades de extintora B de la habitación que necesita son 0 y necesitamos cubrir 3 unidades extintora A. Voy a buscar el certificado de potencial de extinción del matafuego que quiero comprar, le voy a decir al fabricante, al vendedor de matafuego, que me entregue su certificado de potencial de extinción y voy a buscar algún matafuego de un agente extintor acorde a los tipos de combustible que tengo adentro, de una capacidad acorde a las personas que van a hacer uso de ese extintor, al tipo de combustible que tengo adentro y, por ejemplo, puedo elegir, como es una habitación, un matafuego de 2,5 kilos que tiene 3 unidades de extintora A certificadas. O puedo elegir 2 extintores, uno de 2,5 kilos de 2 unidades de extintora A y otro de 1 kilo de 1 unidad de extintora A. En total sumé 3 unidades de extintora A. Puedo también colocar 3 extintores de 5 kilos de 1 unidad A cada uno. Puedo hacer la combinación que quiera en función del tipo de combustible, el valor de ese combustible, el tipo de usuario, etcétera, todo lo que vimos en selección de extintores. Las unidades B, en este caso, me estarían sobrando. O podría colocar
tres extintores de agua. En vez de polvo químico seco, coloco de agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Y por conveniencia cuál podría? No sé. A ver, en la habitación, ya acá nos escapamos del tema a agentes extintores. Es una habitación. Hay posiblemente un televisor, hay veladores. Podés poner A, pero tenés que tener un disyuntor, porque cuando le tires agua a la mesita de luz que está el velador, te va a pegar un patadón. Yo pondría agua en vez de polvo químico seco. Cuando descargaste polvo químico seco en la habitación, tenés que desarmar la habitación y volverla a armar. No sé si no es preferible que se te queme toda la habitación. Y que la bruja te pegue, te mate a matafuegazo en la cabeza. Pero bueno, ahí ya depende, podés colocar de jalón, podés colocar de agua, podés colocar de polvo químico seco, de fosfato monoamónico, o cualquiera que sea clase A. No puedo colocar dióxido de carbono porque no es clase A. No puedo colocar un matafuego de espuma porque no son clase A. Puedo colocar un acetato de potasio porque vienen certificados para clase A también el acetato de potasio. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ahora vamos a aplicar las reglas de distribución. El decreto 351 del año 79, en un párrafo del artículo 176, dice lo que ustedes están viendo en pantalla. En todos los casos, hay una obligación, instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros cuadrados de superficie. La distancia máxima a recorrer para un matafuego clase A será de 20 metros y 15 metros para un matafuego clase B. Estas reglas de distribución me permiten, como dice la palabra, distribuir los matafuegos dentro del sector, de forma tal que queden distribuidos como corresponde, de forma tal que toda persona se encuentre a 20 metros un matafuego o a 15 metros un matafuego si se trata de clase B. Tengo que cumplir las dos condiciones. Un matafuego cada 200 metros cuadrados y además 20 metros para fuegos clase A, como la habitación que estamos trayendo como ejemplo, y 15 metros para fuegos clase B si estamos hablando de que hay inflamables. Ahora vamos a seguir viendo el ejemplo. ¿Dudas con esto? Muy bien. Entonces, para esto necesitamos el plano en planta. Vamos a colocar el matafuego en el lugar que después lo vamos a instalar. Y la carita feliz no la colocamos, yo la coloco porque estamos en una presentación, una capacitación, pero voy a considerar la peor situación del usuario del matafuego, o sea que se encuentre en esta esquina. Y vamos a aplicar las reglas de distribución. Superficie, 4 por 5, 20 metros cuadrados. Por lo tanto, por superficie le corresponde un extintor. 1 cada 200 metros cuadrados. La superficie es 20 metros cuadrados. Por superficie, con un extintor estamos arreglados. Mínimo, un extintor mínimo. Vamos a ver si cubrimos la distancia. Hago el recorrido que tiene que hacer la persona desde donde se encuentra en la peor situación hasta encontrar el extintor que lo colocamos fuera de la habitación. 4 metros, 4 metros, más 1 metro, 9 metros. 1 cada 20 metros. ¿Está dentro del alcance?
Sí, sí, más cerca todavía. Están mucho más cerca, están menos de la mitad. Por lo tanto, cumplimos con las exigencias del artículo 176. En este caso, con un extintor estaríamos bien. Un extintor de 3A. Y con esto cubro las exigencias legales. Si yo quiero colocar dos extintores, coloco dos extintores. Coloco uno de 2A acá afuera y uno de 1A acá adentro. Nadie me dice que no lo pueda hacer. Lo que me está diciendo el artículo es que tengo que colocar como mínimo y cumplir uno cada 200 metros y el alcance de acuerdo al tipo de fuego. Vamos a este ejemplo. Un depósito, supongamos, de 15 metros por 15 metros. 15 por 15, 225. Por lo tanto, ¿cuántos corresponde por superficie? 2. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Suponiendo que el extintor lo coloco en este extremo y la persona se va a encontrar en este extremo, y considerando que en la diagonal no hay interferencia en el camino, por distancia coloco solamente uno. Pero por superficie me corresponde colocar 2. Colocaré uno ahí y otro acá. Uno de 1A y uno de 2A. También puedo colocar, si se me ocurre y tengo ganas y me sobra plata, colocar uno ahí de 3A. El método me da la cantidad mínima. A partir de ahí coloco lo que yo tengo ganas de colocar, lo que me parece más conveniente, lo que la práctica me aconseja, lo que la experiencia me aconseja en materia de uso de extintores. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Vamos a un pasillo, el ejemplo número 3. Es un pasillo que puede ser un túnel de 75 metros de largo por 2 metros de ancho. Acá me olvidé de colocar la distancia, 2 metros. Entonces voy a colocar, si la persona se encuentra acá, 20 metros para acá encuentro un extintor, 20 metros para acá se encuentra otro extintor. Si la persona se encuentra en este extremo del pasillo, menos de 20 metros se encuentra un extintor, menos de 20 metros se encuentra un extintor. Es decir, por distancia colocamos 2 extintores. Por superficie, ¿cuánto les corresponde? 1. Claro. Pero por distancia 2. Entonces hay que poner 2. Hay que poner 2, siempre la peor condición. Fíjense cómo la cantidad de extintores va a depender de cómo los ubique. Ahí cambié la distribución. Coloqué uno a la entrada del pasillo, a los 20 metros coloqué otro. Acá hay una persona, 20 metros. Y si acá hay una persona, 15 metros. Entonces, esta distribución de extintores me lleva 3 extintores, no 2. Entonces, la distribución de extintores, en definitiva, va a depender de dónde los ubique en la práctica concreta. Por eso necesitamos también un plano. ¿Dudas? Otro ejemplo más. Tengo un depósito, el ejemplo 4, que tiene 10 metros por 20 metros y la zona gris es una zona de mercadería. Está toda ocupada. 10 por 20, 200 metros, justito al límite. Por superficie le corresponde 1. Si yo coloco el extintor en este punto y la persona en el punto más alejado posible, ¿cuánto tiene que recorrer?
20 metros hasta acá, 30, claro. 10 metros hasta acá, es decir, vamos a necesitar colocar como mínimo 2 extintores. Podré colocar otro acá, por ejemplo, o uno acá, o acá, o acá. ¿Mm? Depende la distribución, las entradas, las salidas, toda la teoría que ya vimos. Y así podemos estar toda la noche jugando con extintores. ¿Mm? Todo informe debe ir acompañado por el plano de cobertura que tiene el matafuego. Acá tenemos la cobertura de ese matafuego. Normalmente se utilizan semicírculos. Ubico el matafuego en el punto donde lo voy a colocar. Hago el recorrido que debería hacer la persona. Y me encuentro que con el matafuego puedo cubrir el sector 1 con un matafuego. Hago lo mismo en la oficina número 2, en el sector número 2. Recorro. ¿Y qué me está diciendo esto? Necesito 2. Necesito otro matafuego. Lo coloco ahí, hago la cobertura de 15 o de 20 metros conforme a al tipo de combustible que haya dentro, y con esto le estoy demostrando a la autoridad de aplicación, al inspector que me viene a visitar, que la distribución y la ubicación de extintores cumplen los requisitos de distribución. ¿Dudas con esto? Muy bien. No se vayan todavía, que la noche es larga. Vamos a ver si empezamos un poquito, hacemos una introducción a explosiones.